Ponete a producir. Hoy en La Habana hubo 2 millones de personas en la Plaza de la Revolución en los homenajes y la ceremonia del funeral de Fidel Castro. Claro, sí, los medios hablan de por lo menos 2 millones de personas despidiendo justamente a Fidel Castro. La televisión cubana en un momento rescató imágenes de la urna donde están las cenizas del líder. Y bueno, esto va a continuar mañana y después la urna con las cenizas van a hacer una peregrinación de 1000 kilómetros por toda la isla. Bueno, estuvo también Cristina en la embajada de Cuba, no pudo viajar por un trámite judicial y estuvo en la embajada de Cuba, esto decía. Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Fidel Castro, más allá de las aproximaciones o diferencias ideológicas que uno pudiera tener con él, ha sido, como usted bien dice, una figura que marcó la historia de Latinoamérica. Que murió el más grande sin ninguna duda. Cuando se va un grande no hay que estar triste, al contrario, además cuando ha vivido como lo ha hecho él, ¿no? Atento a lo que pasaba en su país y en el mundo hasta el último minuto. Creo que a la altura de la 12 que se fue el último líder moderno. Solamente los necios pueden discutirlo o negarlo. 65 años, ¿no? 66 años en el poder. Fidel Castro, ahora está Raúl Castro, su hermano en Cuba, en 1959 la revolución cubana. Bueno, toda una era a nivel mundial. Jorge Castro, ¿qué significó Fidel Castro a nivel mundial? Le pregunto a alguien que es un analista internacional e imagino que no comulga, digamos, ideológicamente con las ideas de Fidel Castro. Bueno, no me permito el lujo semejante, en el sentido de... No tengo opinión propia ni valores propios para analizar un personaje histórico de esta magnitud. Lo que me permito señalar es que Fidel Castro no ejercía el poder político en Cuba desde el año 2006. Sí. Ese año cedió el ejercicio del poder político a su hermano Raúl Castro, lo que significa que en los últimos 10 años y en el momento de este fin de semana en que murió, a los 90 años de edad, era esencialmente una figura histórica, no política. El poder en Cuba lo ejerce Raúl Castro en su condición de presidente del Consejo de Estado y a cabeza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército de Cuba. El otro elemento que conviene tomar en cuenta es que la característica del liderazgo político de Fidel Castro se puso de relieve con claridad, creo yo, en el periodo denominado de emergencia, que es lo que sucede en Cuba y en el mundo entre 1991 y 1993, cuando la caída de la Unión Soviética le provocó a Cuba una caída del Producto Bruto Interno de 40% en 2 años. Prácticamente la economía cubana se derrumbó. Lo que conviene tener en cuenta es que en ese momento el régimen se mantuvo en pie por el liderazgo revolucionario, el liderazgo carismático revolucionario de Fidel Castro, mientras que todas las instituciones del Estado, en primer lugar el Partido Comunista de Cuba, desaparecieron del terreno de la acción. Al mismo tiempo, lo que conviene tomar en cuenta es que en ese momento, mientras en Cuba se mantenía en poder el régimen revolucionario, a pesar de que se derrumbó el subsidio soviético porque cayó la Unión Soviética en 1991, en los países comunistas de Europa Oriental, los regímenes comunistas desaparecieron en un solo año todos, sin excepción. El por qué se mantuvo en pie en Cuba mientras cayeron los regímenes comunistas todos y cada uno sin excepción en toda Europa Oriental, la razón es fundamentalmente el liderazgo revolucionario de Fidel Castro basado en su carisma personal como líder de la revolución cubana y la enorme legitimidad que tenía este liderazgo en el pueblo de Cuba. A ver, hay distintas visiones, ¿no?, de lo que sucedió con Fidel Castro, que me parece que cuando hace la revolución contra un dictador como era Batista en Cuba, lo que genera es una simpatía mundial en todo el arco político, ¿no? Aunque después se mete dentro de lo que es la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos.
hay una coincidencia generalizada que Cuba, siendo una isla del Caribe, que podría haber seguido la suerte, qué sé yo, de República Dominicana o de Haití, hoy tiene estándares de salud y de educación a nivel mundial. Por ejemplo, tiene un tercio de la mortalidad infantil que tiene la Argentina, por ejemplo, Cuba, o tiene menor mortalidad infantil de la que tiene la ciudad de Buenos Aires, siendo una islita del Caribe sin mayores recursos. Era así antes de la revolución. ¿Cómo? Esa Cuba era así antes de la revolución. ¿Con salud y educación? Sí. Salud y educación era el país mejor posicionado de toda Latinoamérica, lo que no quiere decir de que estoy hablando a favor de Batista y en contra de Cuba. Como vos bien decís, la Argentina, el radicalismo, el socialismo, Estados Unidos mismo felicita, porque no nos olvidemos que Castro, cuando hace la revolución, lo primero que dice, vamos a tener elecciones abiertas para poner en marcha una democracia. Cuando ve la amenaza de Estados Unidos, ahí empieza a generar otro escenario político y después, bueno, le gustó el poder. ¿Cuántos le hubiese gustado acá en Argentina estar más de 50 años en el poder, no? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Es así? Porque esta visión de Cuba, que ya era un país modelo, uno tiene la impresión de que Cuba era un país, además de eminentemente agrario y demás, sin mayores, había sin mayores recursos, con una dictadura, con una desigualdad social enorme. Y con una pobreza muy extendida. Hoy uno ve socialmente Cuba, obviamente, visto desde la Argentina, nadie quisiera vivir en un país donde no hay democracia ni libertades civiles o libertad de prensa, pero también hay que ver lo que son los países que están alrededor de Cuba, lo que es Haití, lo que es República Dominicana, lo que son la pobreza de esos países, ¿no? Bueno, quizás se podría definir el proceso revolucionario en estos términos. En el año 1959 la población de Cuba eran 6 millones de habitantes. En los siguientes 2 años, 1,5 millones de cubanos, clase media y clase alta, abandonaron la isla y se dirigieron a los Estados Unidos. Lo que quedó en pie es la actual población cubana de 11 millones de habitantes. Esto significa que más de 80% de los cubanos actuales no habían nacido cuando triunfó Fidel Castro en 1959. La composición fundamental de esta nueva sociedad en Cuba son el campesinado cubano y la clase la comunidad afrocubana, que estaba alejada ya no solo del sistema político cubano, sino de la propia sociedad cubana. Esta es la base de poder de esta sociedad, que a través del proceso revolucionario logró un grado de cohesión social que es incomparable en el resto, al menos de los países del Caribe. No, comparto eso. ¿Hay posibilidad de supervivencia de ese sistema? Bueno, lo que se ha planteado como el gran fracaso de la revolución cubana justamente es no poder evolucionar hacia un sistema democrático, ¿no? De decisiones, de la toma de decisiones y de la sucesión de Fidel Castro. Hoy escribió una nota muy interesante Martín Caparrós en New York Times, donde plantea que la muerte de la revolución es el propio Fidel Castro, 60 años después, sin poder tener una sucesión en las estructuras del poder, que todo dependa en su momento de Fidel Castro o ahora de Raúl Castro. Es decir, del personalismo, como dice Jorge acá, del carisma de una persona, y que si no todo se derrumba. A mí me parece que hay un problema temporal que conviene tomar en cuenta. Hace 10 años que el poder político en Cuba no lo ejerce Fidel Castro, sino Raúl Castro. Sí. En este periodo de 10 años, lo que ha ocurrido en Cuba son los cambios más importantes desde el punto de vista de la apertura del sistema y del proceso de reformas internas desde 1959. El signo fundamental de este proceso es la incorporación de aproximadamente 450.000 nuevos pequeños y medianos empresarios surgidos de las filas del Estado y que ahora son empresarios privados y que cuentan con el financiamiento de la comunidad cubana norteamericana. Acá el dato político fundamental de la Cuba de hoy es la reconciliación nacional entre los dos sectores en los que está dividido el pueblo cubano de la isla y la comunidad cubana norteamericana. Y el rol de Estados Unidos, claro, que no sea Trump el problema. Y ahora la irrupción de Trump es el otro dato importante. Es decir, un proceso que podía hacerse correctamente con Obama y los demócratas, claro, y que ahora Trump amenaza con romper. Me parece a mí que hay que tomar en cuenta lo siguiente.
Cuba no es de ninguna manera una prioridad para el nuevo gobierno de Donald Trump. La prioridad del gobierno de Trump es lograr adquirir una tasa de alto crecimiento económico en una economía norteamericana totalmente depresiva como la actual. La apertura de Cuba, ¿no? con Raúl Castro, ¿implica una apertura económica a la China o también puede ser una apertura política en términos de que Cuba vaya hacia una democracia? Me parece que las comparaciones sobre los denominados modelos, el modelo chino, vietnamita, en vez de esclarecer, confunden. Me parece que el punto fundamental que hay que tomar en cuenta es que el año pasado estuvieron en la isla más de 400.000 cubanos norteamericanos. Este año van a la isla más de 600.000 cubanos norteamericanos. La principal fuente de ingresos de Cuba hoy no es el turismo ni las exportaciones de productos naturales. La principal fuente de ingresos son las remesas que envía la comunidad cubana norteamericana a la isla a sus parientes y amigos. Que es terriblemente anticastrista y antirrevolución y demás. Hay una reconciliación nacional en Cuba. Hay que el dato más importante a tomar en cuenta, Maxi. Pero estaban todos festejando el principal aliado fin de semana en Little La Habana. El principal aliado estratégico del régimen cubano que preside Raúl Castro es la Iglesia de Cuba. Es el principal aliado estratégico en este proceso de reconciliación nacional, de afirmación de la nacionalidad cubana, que es el legado fundamental de Fidel Castro. La nación cubana en primer lugar, ante todo, y en tercer lugar el proceso de reformas y de apertura al mundo. Simplemente es sintomático que el gobierno no hizo ninguna definición política. Macri quiere transitar por lo políticamente correcto más allá de sus ideas personales respecto a Fidel Castro, ¿no? Pero no dijo nada, simplemente saludó al pueblo cubano, al gobierno, fue Susana Malcorra, ¿no? Pero no dijo alguna definición política. ¿Qué es lo que piensa? Todos los países hicieron lo mismo. El presidente, menos los bolivarianos, todos los países hicieron lo mismo. Ya bastante, todos los países hicieron lo mismo. Hicieron con Hillary Clinton el apoyo en contra de Trump. Pero me parece que no hay mucha simpatía. ¿Y vos que estabas a favor de Trump? ¿Vos estabas a favor de Trump? No, digo, ya bastantes cosas hicieron. Entendemos que la situación de... a ver, hay un respeto por el pueblo cubano, eso sí, y evidentemente dentro del PRO cada uno tiene la interpretación de lo que han sido casi más de 50 años de un gobierno único, sin elecciones libres, sin opiniones distintas. Bueno, evidentemente que eso coincidimos todos que la democracia en Cuba hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero fíjense, Macri salió fuerte a condenar lo que, bueno, todas las democracias latinoamericanas que condenan, que es lo que está sucediendo en Venezuela con Maduro. Pero con Fidel Castro no dijo nada. Hay otra historia, y comparto lo dicho recién. No son comparables los ser políticamente incorrecto de los cubanos. Creo que no son comparables los procesos vividos en Venezuela que los procesos vividos en Cuba, totalmente diferentes, por historia, por... Que no haya un niño en la calle, que estén todos los niños en las escuelas, es para un mérito para cualquier político o para cualquier dirigente. Después vemos los matices, ¿no? Nos puede gustar más o nos puede gustar menos el régimen, pero al momento de analizar una muerte y despedir a un líder hay que reconocer esas cuestiones y a los luchadores que con coherencia dedicaron su vida a un ideal. Puede estar equivocado o no, pero en ese reconocimiento a Fidel Castro, por lo menos nosotros los socialistas lo hacemos y lo vamos a hacer siempre en esos liderazgos. Hubo cautela en el gobierno, Jorge, al respecto de cómo plantarse. En general, este tipo de procesos como el de la Revolución Cubana, el mundo tiende, sobre todo el mundo político convencional, tiende a manejarse con lugares comunes. Claro. Y no trata de no participar de ningún tipo de definición ideológica, cuando en el fondo acá de lo que se trata es de proceder a un análisis histórico, de personajes históricos. De Fidel Castro se puede decir muchas cosas, pero lo que primero ante todo hay que decir es que ha sido una de las figuras más relevantes de la política internacional del siglo XX, proviniendo de una isla un poco mayor que Jamaica. Gracias a todos, muy interesante el análisis de Jorge Castro.